La historia del cristianismo inicia con Jesucristo y sus enseñanzas. Estos se transmitieron a través de los apóstoles. Los primeros cristianos se reunían en casas y no existía una estructura jerárquica formal. Sin embargo, con la legalización del cristianismo, bajo el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, la Iglesia comenzó a ganar poder político y a establecerse como una institución reconocida. Después de la muerte de Jesús, los apóstoles asumieron el liderazgo de la comunidad cristiana. El apóstol Pedro, como el más destacado entre ellos, se convirtió en el líder de los apóstoles y un portavoz clave en la difusión del mensaje evangélico. Sin embargo, a medida que los apóstoles comenzaron a ser perseguidos, su capacidad para guiar a la iglesia se vio severamente limitada. La persecución sistemática dio inicio con Nerón, quien culpó a los cristianos por el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, lo que llevó al martirio de muchos, incluido a Pedro y Pablo. La muerte de los apóstoles tuvo un profundo impacto en la iglesia primitiva. Con la ejecución de líderes como Santiago, el hermano de Jesús, y la crucifixión de Pedro, la continuidad del liderazgo apostólico se vio amenazada. Aunque algunos apóstoles fueron reemplazados por nuevos líderes locales, no todos los apóstoles fueron sustituidos. Esto resultó en una pérdida de autoridad espiritual y sacerdotal, lo que dificultó la percepción de nueva revelación y la formulación de doctrina. A medida que avanzaba el tiempo, la falta de autoridad centralizada llevó a diversas interpretaciones del cristianismo, diversas interpretaciones de la Biblia. Las comunidades cristianas comenzaron a desarrollar sus propias tradiciones y prácticas, lo que generó una diversidad doctrinal que complicó aún más la unidad del movimiento. La figura del obispo emergió como un nuevo tipo de liderazgo. Estos obispos asumieron roles importantes en sus respectivas comunidades, actuando como guardianes de la fe y administradores de los sacramentos. La consolidación del papado empezó a tomar forma cuando el obispo de Roma fue reconocido como un líder entre los obispos. Este proceso se intensificó durante el siglo II y el siglo III, cuando las comunidades cristianas comenzaron a buscar una mayor cohesión frente a las crecientes persecuciones. La creencia en la primacía de Pedro como el primer obispo de Roma ayudó a establecer al Papa como una figura central en el cristianismo. El Edicto de Milán, promulgado por Constantino I y Licino en 313 después de Cristo, marcó un punto crucial en esta historia. Este documento no solo otorgó libertad religiosa a todos los ciudadanos del imperio, sino que también puso fin a las persecuciones sistemáticas que habían atormentado a los cristianos durante décadas en el Imperio Romano. La legalización del cristianismo permitió que las iglesias se reconstruyeran y prosperaran sin temor a represalias. El emperador Constantino vio en el cristianismo una oportunidad para unificar su imperio fracturado. Al convertirse nominalmente al cristianismo, buscaba legitimar su gobierno y consolidar su poder. El edicto facilitó la restauración de bienes confiscados durante las persecuciones y permitió que las comunidades cristianas florecieran. Este cambio no solo fue político, también tuvo profundas implicaciones sociales y culturales. Respaldados con el Edicto de Milán, el obispo de Roma comenzó a adquirir un estatus sin precedentes, tanto espiritual como político. Se estableció una jerarquía eclesiástica más formalizada, donde el Papa emergió como líder supremo. A medida que avanzaba la Edad Media, esta figura continuaría creciendo en influencia, convirtiéndose en un actor clave no solo en asuntos religiosos, sino también políticos en toda Europa. La donación de Pipino en 756 después de Cristo, que otorgó al papado territorios en Italia, consolidó aún más esta influencia política. Así,
el papado se transformó no solo en una autoridad espiritual, sino también en un poder temporal significativo dentro del contexto europeo. A medida que la Iglesia Católica se consolidaba, comenzó a incorporar prácticas paganas en su liturgia o en sus cultos. Esta fusión no fue simplemente un acto de sincretismo religioso, fue una estrategia deliberada para atraer a conversos provenientes de diversas culturas y tradiciones religiosas. Un claro ejemplo es la celebración de la Navidad. La elección del 25 de diciembre como fecha para celebrar el nacimiento de Jesús coincide con los festivales paganos relacionados con el solsticio invernal, como las festividades romanas dedicadas al dios Sol Invictus. Estas festividades incluían banquetes, regalos y una atmósfera festiva que resonaba con las celebraciones familiares tradicionales. Además, muchas festividades católicas tienen raíces paganas o judías. Por ejemplo, la Cuaresma. Este periodo de ayuno y penitencia tiene mucha similitud con rituales antiguos de purificación existentes en diversas culturas. La Pascua. La celebración de la resurrección de Cristo coincide con festivales paganos relacionados con la fertilidad y el renacer primaveral. La veneración de imágenes y reliquias se convirtió también en una práctica común dentro del cristianismo. La adoración a estas imágenes contradice el mandamiento bíblico que prohíbe la idolatría, como nos indica el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 4-5. Esta veneración es vista por muchos protestantes como una desviación peligrosa que aleja a los fieles de una relación directa con Dios. Durante la Reforma Protestante, figuras como Martín Lutero denunciaron estas incorporaciones como corruptas y no bíblicas. Lutero abogó por un retorno a las enseñanzas originales del cristianismo primitivo, donde la relación personal con Dios era primordial. Este debate sobre la pureza doctrinal y las doctrinas eclesiásticas ha continuado a lo largo de la historia del cristianismo. La mezcla de paganismo y cristianismo no solo ha influido en las celebraciones litúrgicas, sino también en la teología y cómo los fieles católicos entienden su fe. Algunos líderes dentro de la Iglesia comenzaron a reconocer estos problemas e intentaron reformar ciertas prácticas sin renunciar completamente al legado cultural existente. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II. Este concilio buscó modernizar ciertos aspectos del catolicismo e hizo hincapié en un enfoque más ecuménico hacia otras tradiciones religiosas. El Catecismo Católico, publicado por primera vez en 1992, busca presentar las enseñanzas católicas contemporáneas mientras aborda algunas críticas históricas sobre prácticas consideradas paganas o no bíblicas. Sin embargo, este proceso ha sido complicado por las tensiones internas entre aquellos que desean mantener tradiciones históricas y aquellos que abogan por un enfoque más reformista. Entre los siglos V y XV, la Iglesia Católica se convirtió en una poderosa entidad política e influyó significativamente en reyes y gobiernos europeos. Este poder no vino sin costo. Surgieron casos notorios de corrupción y abuso dentro de la institución. Uno de los ejemplos más conocidos es la venta de indulgencias, donde los fieles católicos podían comprar perdón por sus pecados o reducir su tiempo en el purgatorio mediante contribuciones monetarias a la Iglesia. Esta práctica fue utilizada para financiar grandes proyectos arquitectónicos como la Basílica de San Pedro en Roma. La venta indiscriminada de indulgencias provocó un creciente descontento entre los fieles e incluso llevó a críticas dentro del clero. La corrupción dentro del clero católico también se evidenció en prácticas como el nepotismo, que es el favoritismo hacia familiares, y los abusos sexuales hacia feligreses vulnerables.
A medida que crecía este descontento entre los fieles, comenzaron a surgir movimientos reformistas que cuestionaron esta estructura corrupta y sentaron las bases para lo que más tarde sería conocida como la Reforma Protestante. Los reformadores, como Martín Lutero, denunciaron estos abusos e instaron a un regreso a las enseñanzas bíblicas puras. Lutero publicó sus 95 tesis en 1517 para criticar abiertamente las indulgencias. Este acto simbólico encendió una chispa que cambiaría el curso de la historia europea. El Concilio de Trento, celebrada en 1545 a 1563, fue una respuesta directa a estos desafíos protestantes. Este concilio buscó reafirmar las doctrinas católicas tradicionales mientras abordaba algunos abusos dentro de la Iglesia. Se establecieron normas más estrictas para el clero católico, se promovió una educación más sólida para sacerdotes y se reafirmaron sacramentos fundamentales como el bautismo y la Eucaristía. Sin embargo, estos esfuerzos por reformar desde dentro fueron insuficientes para detener el avance del protestantismo. El surgimiento del protestantismo condujo a una fragmentación sin marcha atrás del cristianismo occidental. Las guerras religiosas resultantes entre católicos y protestantes llevaron a los conflictos significativos en toda Europa. Por ejemplo, la Guerra de los 30 Años, desde 1618 a 1648, devastó gran parte del continente. Este conflicto involucró luchas políticas entre naciones europeas, además del enfrentamiento religioso. A pesar del impacto negativo sobre su imagen pública debido al escándalo interno y el conflicto externo con protestantes reformistas, durante este periodo también surgieron muchas órdenes religiosas católicas importantes. Uno de ellos, y lo más importante, fueron los jesuitas, fundados por San Ignacio de Loyola. Ellos jugaron un papel importante en las misiones evangelizadoras como en educación. También los franciscanos, que se enfocaron en vivir una pobreza evangélica mientras servían a los pobres. La Reforma Protestante fue un movimiento clave que desafió no solo la autoridad papal, sino también buscó purificar el cristianismo mismo desde sus fundamentos. Martín Lutero fue uno de los principales protagonistas. Al instalar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, encendió una chispa que cambiaría radicalmente el curso histórico europeo y del mundo. Lutero abogó por varios principios fundamentales. La primera de ellas, sola escritura, enfatizando que solo las escrituras deben guiar nuestra fe y práctica. El segundo principio fundamental fue la justificación por la fe, creyendo firmemente que solo mediante fe se puede obtener la salvación. Y el tercer principio fundamental es el sacerdocio universal, proclamando que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios sin necesidad del clero como intermedio. Estas ideas contrastaban fuertemente con las enseñanzas tradicionales sobre sacramentos mediados administrados por sacerdotes ordenados católicos. Juan Calvino también jugó un papel importante durante este tiempo al resaltar conceptos clave sobre la soberanía divina e impulsar un enfoque más personal hacia la fe cristiana mediante su obra Institución de la Religión Cristiana. Calvino promovió ideas sobre la predestinación, la creencia de que Dios ya ha decidido quién será salvado, lo cual tuvo profundas repercusiones teológicas. El impacto inmediato fue significativo. Las ciudades comenzaron a adoptar reformas basadas en principios protestantes. Se establecieron nuevas denominaciones basadas tanto en ideas luteranas como calvinistas. Sin embargo, estas innovaciones teológicas también llevaron al surgimiento del conflicto religioso. Las guerras religiosas resultantes llevaron al enfrentamiento violento entre católicos y protestantes. Por ejemplo, la Guerra Civil Inglesa, un conflicto entre las fuerzas realistas católicas leales al rey Carlos I contra puritanos protestantes. Hoy en día, la Iglesia Católica enfrenta muchísimos desafíos significativos, tanto internos como externos. Escándalos recientes relacionados con abusos sexuales han dañado gravemente su credibilidad e imagen pública. Estos escándalos han expuesto
fallas individuales dentro del clero, así como complicidades sistémicas dentro del liderazgo eclesiástico. Muchos fieles han cuestionado su lealtad hacia esta institución tras ver cómo se manejan estos casos durante décadas. En muchos países desarrollados, especialmente en Europa Occidental, ha habido un notable descenso tanto de asistencia dominical como número total identificándose con la religión católica. La feligresía protestante sigue creciendo globalmente. Particularmente notable es su auge entre comunidades hispanohablantes, así como africanas, asiáticas, buscando experiencias espirituales auténticas basadas directamente sobre escrituras sin intermediarios clericales. Aún así, la Iglesia Católica ha tenido intentos modernos hacia una reforma interna. Por ejemplo, papas recientes como Francisco I han intentado responder a estos desafíos mediante reformas internas, buscando abordar temas contemporáneos, como la justicia social, el medio ambiente y un enfoque pastoral inclusivo hacia grupos marginados. Sin embargo, estas reformas internas han generado críticas como apoyo dentro y fuera de sus comunidades. Algunos ven estas iniciativas positivas, mientras otros argumentan que representan desviaciones peligrosas respecto a las enseñanzas tradicionales. En respuesta al creciente pluralismo religioso actual, así como tensiones históricas pasadas, hay esfuerzos ecuménicos significativos buscando construir puentes entre diferentes tradiciones religiosas, incluyendo diálogos interreligiosos, enfocados particularmente sobre valores compartidos como justicia social y solidaridad humana. La secularización creciente está llevando cada vez más personas alejándose formalmente de instituciones religiosas tradicionales y buscando formas alternativas de espiritualidad fuera de estructuras organizadas convencionales. La Iglesia Católica, a lo largo de su historia, ha sido una institución que ha utilizado su influencia para moldear sociedades, pero también ha estado marcada por la corrupción y el abuso. La Inquisición, por ejemplo, es un oscuro recordatorio de cómo la búsqueda de control ideológico llevó a la persecución y muerte de muchas personas. Este legado de violencia y manipulación resuena hoy cuestionando la legitimidad moral de una iglesia que predica amor y compasión mientras oculta un pasado sangriento. La dualidad entre la enseñanza y la acción plantea serias dudas sobre su autoridad espiritual en el mundo contemporáneo. El mensaje de la salvación, tal como lo defendió Martín Lutero, es claro. No se obtiene por obras, sino únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. La Escritura nos enseña que nuestras acciones no pueden ganarnos el favor divino ni la redención, tal como indica el libro de Efesios, capítulo 2, versos de 8 a 9. Lutero rechazó las prácticas corruptas de su tiempo, como la venta de indulgencias, enfatizando que la verdadera salvación proviene de una fe genuina que produce obras como fruto, no como medio para alcanzar la salvación. La importancia de este principio se fundamenta en que solo a través de la gracia podemos tener una relación auténtica con Dios y vivir una vida transformada. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos veremos en otro episodio de Rincón del Salmista. Bendiciones. Hasta la próxima.